Venía de otra lobista, el besamanos termina, felicitaciones, bueno, perdimos, no importa. La cámara sigue y continúa por el pasillo acompañando a Saúl Cruz, la cámara de Noticias 1, y en un momento el hombre se devuelve, hablo de Saúl Cruz, y se choca contra la cámara. Y entonces lo que dice, hermano, no me pegue. No se ve exactamente lo que sucede. Cruz le dice a los periodistas de Noticias 1, no me peguen. Claro. Y regresa, busca a un policía, el que está cuidando la puerta del recinto de la plenaria, y le dice, mire, el señor camarógrafo me está agrediendo. El policía le cree a Saúl Cruz, busca al camarógrafo y a Eduardo López Júcar, que es el periodista, el colega de Noticias 1, le dice, acompáñenme. López Júcar aparece y le dice, no, pero ¿por qué lo vamos a acompañar? Pero el acompáñeme era sálgase del recinto. Claro, acompáñeme, seguramente era para sacarlos. El camarógrafo acompaña todo el tiempo a Saúl Cruz, solamente lo deja cuando entra al baño, ahí lo espera a la salida. Sale Saúl Cruz y vuelve a lanzarle el cabezazo al camarógrafo. Y él va a decir, pero usted me estaba pegando otra vez. Y entonces, pues sigue el espectáculo, el show, que lleva luego a la plenaria del Senado. Noticias 1 muestra cómo Saúl Cruz se acerca al pupitre del senador Mauricio Liscano, quien le concede la palabra. Allí el senador, el doctor Cruz, muy conmovido y consternado, dice que no sabe por qué lo están agrediendo, Pero esto es más o menos como, Ricardo, para resumirlo, es más o menos como la agresión de Cuadrado a Sergio Ramos, ¿no? Pues más o menos, sí. Más o menos, totalmente inventada. ¿Qué pasa después de esto, Y Néstor? entonces le sacaron amarilla, pues como claro. en el caso de Cuadrado, le sacaron amarilla, expulsaron a Noticias 1 pues, por una falta inventada. Claro, del no alcanzaron a expulsarlos, pero por ejemplo el senador Mauricio Liscano le da completa veracidad a la versión de Saúl Cruz, no escucha al camarógrafo ni al periodista de Noticias 1, y allí empieza la andanada de todos, porque entonces allá aparece José Obdulio Gaviria, aparece Rosemary Martínez, aparece Alexander López, aparecen todos. Eso no es solamente del uribismo. Lo que piensa el Centro Democrático, este es el noticiero de Daniel Coronel. Claro. Entonces, a papaya dada, papaya, ¿cómo dice el refrán? Papaya partida. Entonces sale José Obdulio, obviamente, a denigrar de Noticias 1, eso sí. Pero salen todos, porque es que Alexander López es del Polo y también sale en la misma, Rosemary Martínez de Cambio Radical en la misma, sale Tania Vega también del uribismo, por supuesto, sale el doctor Pedraza del Partido Conservador, me he dicho, todos a una contra Noticias 1 sin haber visto una sola cámara y sin haber escuchado a los acusados, casi que dictaron sentencia. Y entonces anoche Noticias 1 les publica no solo, Felipe, el video de ellos, sino el video de las cámaras de seguridad. En donde se ve que evidentemente el doctor Cruz no es agredido. No, en donde se ve que la falta fue inventada. Sí, o sea, que se tiró al piso, como Sergio Ramos, usted vio el partido de la Champions. Sí, es que se tiran al piso para simular una falta. Exactamente lo mismo. Porque uno lo que ve es el empujón a la cámara. Claro, por eso. Pero y luego se ve la cámara de seguridad donde exactamente la cámara lo sigue y el señor se le va encima. Si yo me acerco en una cámara, Felipe, y empujo la cámara y digo, hola, no me empuje, pues eso queda como si fuera una agresión a Cruz. Es pura táctica de Bilardo, claro, es una simulación de una falta. Saúl Cruz es el Sergio Ramos del Congreso. Él hace más o menos, comete el agravio y después simula una falta en contra de él. Y el árbitro cae. Y Mauricio Liscano en este caso hace como de árbitro, cayó en realidad. Doctor Liscano lo que está diciendo es que ordenó una investigación. Que él no tiene cómo disciplinar. Pero en la plenaria ya había calificado. En las declaraciones que transmite Noticias 1, el árbitro le compró la falta al secretario del Senado. Claro. Volvió a investir la Cámara. Pero señor. Héctor, venga. ¿Cómo me van a pegar? Ese señor me está pegando con ¿por qué, hermano? No creo, mire, doctor señor, Saúl. Mire, señor, no creo no creo. No, hombre. No creo. Y el doctor Saúl salió a compartir su montaje con los congresistas. Yo he ido al baño y me he encontrado con una cámara de Noticias 1 y podrán ver, me han pegado en la cara. Eso es, yo no entiendo. Una cámara de Noticias 1, yo no entiendo por qué. Si cumplo mi función, eso me tiene muy consternado. Su consternación, tan fingida como los golpes, fue compartida por el Senado en pleno, que resolvió abrir sesión para que todo el que quisiera destilara su odio contra Noticias 1 y el periodismo independiente. Rechazamos esos actos y yo como presidente del Congreso
manifestaré la inconformidad con la directora de Noticias 1 y le enviaré una nota de protesta por hechos que por supuesto nosotros no podemos permitir en la plenaria del Senado. El relato desató la indignación entre los senadores. Desde distintas orillas, empezando por el Centro Democrático, se escuchaban las voces de repudio. Los senadores hemos tenido casi todos las más graves agresiones por parte del noticiero Noticias 1. Lo que pasa es que la agresión hasta ahora era moral. Ahora saltan a la agresión física a un dignatario de esta corporación. Eso es, señor presidente, inaceptable. Y tiene que haber alguna medida administrativa que impida la presencia para siempre de los individuos que atacaron al señor secretario del Senado de la República. E incluso también tiene que haber algún tipo de sanción penal para alguien que agrede físicamente al secretario, al subsecretario del Senado, y ojalá cárcel al agresor físico del señor subsecretario del Senado. Esto no puede ocurrir, que estas agresiones lleguen aquí al Congreso de la República. Es que pasa lo que pasa hoy con nuestro secretario. Esto es muy grave, presidente. Esto es muy grave. Y aquí tenemos que tomar posiciones y decisiones. Ojalá haya sanciones ejemplares, porque la prensa no puede dar ese ejemplo aquí en la Casa de la Democracia. Como medida cautelar debería retirarse al periodista y hasta tanto no se adelante la investigación, no permitirse nunca más el ingreso. El Senado debe tomar los correctivos necesarios a efectos de que esta persona asuma sus responsabilidades, y en ese sentido pues nuestra solidaridad con el doctor Saúl Cruz. Por favor, poner la demanda. Le acaban de lo golpean. Presidente, ordeno que se haga una investigación al presente, o si no va a venir el ELN disfrazado de doctor y nos va a masacrar en este Congreso. Además, señor presidente, debe usted tomar medidas de inmediato para que este periodista que lo ha hecho no se mantenga en el recinto, porque ha cometido un acto de agresión no solamente contra Saúl Cruz, sino contra la institucionalidad del Senado de la República. En el caso de la agresión a Saúl, que fue alevosa, que el camarógrafo lo vio, lo empujó y luego lo buscó donde no hay cámaras y controles y le pegó efectivamente, no se puede permitir. Pero es que ese camarógrafo no está aquí como una persona, sino como un representante de una empresa. Y esa empresa tiene que responder frente al Congreso. Yo me siento amenazada. Desde que ingresó al recinto, pasadas las 9:30 de la mañana, el subsecretario del Senado, Saúl Cruz, se dedicó a buscar los votos para el candidato de su padrino y jefe político, Alejandro Ordóñez, el postulado Álvaro Mota. Gracias. El primero en ser abordado fue el senador barranquillero de la U, José David Nava. Después, el objetivo fue Luis Fernando Velasco del Partido Liberal. Los conservadores, divididos por las candidaturas, no faltaron en el recorrido de Cruz. Cruz recorría una y otra vez los senderos de la plenaria buscando a quién convencer de votar por Mota. En el camino cayó Eduardo Pulgar, del partido de la U. La incertidumbre crecía y así lo reflejaba el rostro del senador Benedetti. Cruz seguía con su logo, esta vez con el también senador de la U y cristiano Jimmy Chamorro. Otro lance fue para Antonio Correa, de Opción Ciudadana. Advertido de lo que estaba haciendo el subsecretario, el senador Roy Barrera lo increpó. Hasta ahí llegó la libertad de movimiento de Saúl Cruz. La pesca de votos fue neutralizada. Al llegar a la mesa directiva y ocupar su sitio como subsecretario, Cruz se quejó de lo sucedido con el presidente Liscano. Limitada su libertad de movimiento, Cruz tomaba nota, hacía cuentas y miraba cómo avanzaba la votación.
Durante el conteo de votos, detrás de la comisión escrutadora, no le perdía mirada a cada tarjetón. Su preocupación crecía por el cabeza a cabeza entre su candidato Álvaro Mota y Diana Fajardo. El anuncio del resultado 48-43-13 acaba con la angustia y resignado contempla la celebración de quienes promovían la candidatura de Diana Fajardo. La derrota se reflejaba en su rostro. Senador Mauricio Liscano, buenos días. Buenos días, Néstor. Buenos días a su mesa de trabajo y, por supuesto, a todos sus oyentes. Senador Liscano, estoy hablando del comunicado que usted emitió esta mañana. Me da la impresión de que entre lo que usted dijo en la plenaria del Senado y el comunicado de esta mañana, ¿hay una diferencia? No, es lo mismo. Lo que pasó fue que Noticias Uno sacó un pedacito y no sacó todo lo que yo dije, y yo envié el video completo. Pues, ¿Lo citaron fuera de contexto, más o menos? No, simplemente que son dos partes. Una parte donde claramente yo rechazo los hechos, pues porque por supuesto, y ahora si quiere podemos entrar en detalle en los hechos, y una parte donde yo digo que Noticias Uno tiene todo el derecho de estar en el Congreso, que yo respeto inmensamente Noticias Uno, yo lo voy a enviar ahora si quiere el video para que usted lo vea, y donde digo que voy a abrir una investigación administrativa pues para determinar la veracidad de los hechos. Pero, doctor Liscano, ¿usted vio los videos de las cámaras de seguridad de Noticias Uno anoche? Sí, es que yo los vi antes. Yo fui el que, Néstor, inclusive yo llamé a la doctora Cecilia y yo fui el que saqué los videos de seguridad y el que se los entregué a Noticias Uno. La doctora Cecilia es Cecilia Orozco, directora de Noticias Uno. Sí, la doctora Cecilia, exactamente. Con ocasión a la investigación administrativa que yo ordené ese día, yo fui el que recolecté los videos de seguridad. Yo fui el que los vi y yo mismo se los envié a la doctora Cecilia Orozco para que ella tuviera esa versión, y ella se comprometió conmigo. Yo le envié una carta muy respetuosa pidiéndole la versión de los hechos. Ella se comprometió conmigo a enviarme hoy en los videos que ella tiene, porque ella tiene otra parte de los videos. Son dos partes de la comunicación, es decir, los videos del camarógrafo. Con base en los dos videos, el de los videos de la cámara de seguridad, porque una parte no se ve muy bien, porque fue detrás de una columna, y con los que ella tiene, pues obviamente nosotros concluimos esa investigación. En principio, tengo que decirlo con objetividad, porque yo no puedo decir mentiras. Por lo que vi en Noticias Uno ayer, pues obviamente lo que hay claramente es pues una mentira que le dijo el subsecretario a la plenaria, nos indujo a todos a un error. Y por supuesto, pues cuando termine la investigación administrativa, pues yo la publicaré, ojalá muy pronto, esta misma semana, y si es del caso, pues pedir disculpas a Noticias Uno. Nosotros, y lo digo además por los senadores, no puedo hablar exactamente por cada persona, pero realmente lo que sucedió allí fue, pues con base en la información que teníamos, pues se hicieron los pronunciamientos. Pero doctor Liscano, obviamente la información era falsa. Perdóneme un segundo, yo estoy de acuerdo con usted. Usted vio el partido de la Champions, ¿no? Esto es como Sergio Ramos con Cuadrado. Totalmente, sí. Pero exacto, esa es la mejor. Lo de Sergio Ramos con Cuadrado, la verdad yo lo entiendo, porque Sergio Ramos era el rival de Cuadrado. Aquí el secretario Cruz, ¿por qué se inventa la falta del periodista de Noticias Uno? ¿A quién se le ocurre simular que un periodista agrede al secretario del Senado? ¿Qué objetivo tenía él? No lo sé, Néstor, y eso sería muy importante preguntárselo a él. Lo que pasa es que, digamos, en eso, si se acepta de pronto algún error, fue haber creído en él. La verdad, uno cree en las personas. Yo personalmente soy una persona de buena fe, y si una persona llega, me pide la palabra, hace una denuncia tan grave, pues obviamente uno cree, que a la gente hay que creerle, como decía Álvaro. ¿Y por qué no escuchar la otra parte, senador? ¿Por qué no escuchar al camarógrafo ni al periodista? No, tiene toda la razón. Por eso, después de que él habla, yo digo las palabras, voy a abrir una investigación administrativa para escuchar al camarógrafo y para escuchar a Noticias Uno. Y además no solo eso, sino que le envío una carta a la doctora Cecilia y la llamé personalmente y le dije: mire, doctora Cecilia, nosotros vamos, y ahí está muy claro, yo le voy a enviar la intervención mía y la plenaria, es que es más completa lo que salió en Noticias Uno, y yo lo digo muy claramente: mire, nosotros aquí respetamos los periodistas, respetamos la libertad de prensa, porque había gente que me estaba pidiendo que tenía que expulsar a Noticias Uno de donde estaba. Yo les dije: mire, no los pueden expulsar. Regañé a la policía además, porque había unos policías que querían además
capturar a los o sacar a los anteriores. Ahí está grabado donde le digo a la policía que no se puede meter con ningún periodista, que los deje donde está. Pido la investigación administrativa que va en el sentido interno de lo que sucedió, que voy a entregar un informe sobre eso. Le envío a la doctora Cecilia una carta muy respetuosa, simplemente pidiéndole la versión de sus hechos y contándole que esta semana, es decir, mañana pasado, yo voy a contarle a contarle a la plenaria y al país la verdad de los hechos. Pero, doctor Liscano, si estamos de acuerdo en que este señor, el secretario Cruz, lo engaña a usted y engaña al Senado, por supuesto queda solo una pregunta: ¿qué van a hacer con el señor Cruz? Es decir, que se inventó la falta de manera grotesca. Los videos que fueron transmitidos anoche no mienten. ¿Qué va a hacer usted con Cruz? Una vez, sí, yo creo que ya con lo de ayer está muy claro. Obviamente yo tengo que terminar de entender a usted que el debido proceso frente a funcionarios públicos tiene unos requisitos legales que yo no puedo incumplir. Voy a esperar, digamos, terminar ese procedimiento. Lo que sí lo va a hacer es rápido, pero está claro con lo que se dio ayer, lo que sucedió. Yo creo que sobre eso nadie está defendiendo lo indefensable. Pues yo no lo puedo sacar porque él no es un funcionario de libre nombramiento y remoción. Él es elegido por la plenaria por 4 años y solamente lo puede destituir pues o sancionar o un juez o la Procuraduría. Nosotros pues obviamente pondremos el conocimiento primero de la plenaria, pues para que los senadores que fueron inducidos a error pues obviamente tengan la posibilidad de exculparse y también de explicarle al país cuál fue su situación, porque los senadores hablaron con base en información que se presumió cierta. Y segundo, pues obviamente tenemos control interno en el Congreso, tenemos la Procuraduría, y que ellos determinen si allí existe o no una falta disciplinaria. Sí. Ahí, por supuesto, ya la Constitución le dará a él también la posibilidad de defenderse y el debido proceso. Senador, ¿es habitual o es normal que un presidente del Congreso le conceda la palabra a un subsecretario que tiene una denuncia y que luego permita que un grupo de senadores hablen sobre algo sin tener elementos suficientes para conocer si es veraz o no la denuncia? Esa es una muy buena pregunta, y la verdad que me parece que es la pregunta del millón, y que mucha gente se debe estar haciendo. Primero, el subsecretario y el secretario hablan todo el día en la plenaria. Es decir, ellos no son funcionarios de bajo rango, ellos se alternan la secretaría, y los secretarios hablan en una plenaria, pueden hablar 20 o 30, yo creo que hablan más que un congresista, porque son precisamente los que dan fe de las votaciones, los que cuentan los votos, los que leen el orden del día. Ellos hablan permanentemente en la plenaria y tienen derecho a hacerlo. Entonces no es como un funcionario de baja categoría, como alguien trató de decir. Sí, pero estaban en plenaria y usted le concede la palabra en el atril, el principal. Como si fuera un colega suyo. Congresista. Y lo otro es, que también me parece importante aclarar, que yo sí a los senadores sí les tengo que dar la palabra, y no es como yo todo lo contrario hice en la plenaria, fue tratar de mantener la calma. Yo no le puedo prohibir a ningún senador que hable. Ese tal vez puede haber sido, si se mira ya pues en detalle, lo que pasa es que analizar la guerra, como dice Arapuyol, es muy fácil después de que pase. Cuando él me dice a mí que lo golpean, la verdad en ese momento yo también pues me sentí muy incómodo. Él es un compañero de trabajo y uno obviamente su primera impresión es de solidaridad. Pero, senador... Seguramente, reconozco que cuando él me dijo a mí que quería dar la palabra y que quería contarle a los senadores lo que había sucedido y que quería hacer una denuncia muy grave, pues yo pude haber no dado la palabra, eso es una decisión mía, pero insisto, si hubo un error de parte mía, pues fue ese, y lo reconozco, no tengo ningún problema en reconocerlo. ¿Usted reconoce que manejó mal el tema? Pues es que una cosa es sacar una emisora el día lunes, analizar el momento, y otra cosa es estar en la mitad de una plenaria donde llega un compañero de trabajo que está con ustedes los 300 días del año y le dice que le pegaron, y está consternado, que quiere hacer una denuncia muy grave. Pues la primera impresión es dejar que la gente pueda hablar en la plenaria. Generalmente es una democracia donde el que pida la palabra para cualquier tema no se la da. O sea, allá hay 1000 constancias todos los días, 1000 debates todos los días, en los que uno puede estar de acuerdo o no, en los que se puede decir verdad o no, pero pues es el recinto de la democracia. Pero insisto, si algo podré tener yo alguna responsabilidad en ese tema fue haber creído en él y darle en ese momento la palabra, pero no tengo, digamos, ninguna vergüenza en decir que eso fue comportamiento.
el presidente del Congreso sobre este incidente con los periodistas de Noticias 1, 9 de la mañana, 28 minutos. Doctor Lizcano, muchas gracias. A ustedes, Néstor, muchas gracias por la llamada. Gracias, señor, muy amable. Felipe, me preguntan aquí algunos oyentes, este señor es tendencia en redes sociales, ¿no? El señor Saúl Cruz y Noticias 1 y tal. Me preguntan unos oyentes, y que me parece una pregunta interesante, sobre lo que ellos llaman el acoso de una cámara siguiendo durante toda una sesión a una persona. Lo que pasa es que esta persona tiene una particularidad. Es un funcionario público. Claro, Néstor. Primero, es un funcionario público. 2, estaban en un acto público. 3, el periodista estaba y el camarógrafo debidamente acreditado. Y 4, pues era una noticia el hecho de que algunos allí estaban haciendo lobby. Sí. Es decir, tiene... Bueno, él en particular. Está en el ejercicio, pregunta una el ejercicio del derecho a informar. Rodríguez Camilín, sí. Dice, y el acoso del camarógrafo. Hombre, pues el acoso del camarógrafo, ¿qué le vamos a hacer? Pero eso es pues permitido. Es parte del trabajo del camarógrafo. El camarógrafo no, tiene es que... parte, sí. Vanessa, no solo es parte del trabajo. De la libertad de derecho, cubrimiento, derecho a la información. Sino también del deber de los funcionarios públicos. Es que, Felipe, si a usted le ponen una cámara a seguirlo insoportable, no hay nada más insoportable que un camarógrafo encima persiguiendo. Pues usted se desespera. Así es. No es verdad, y yo me desespero y tal. Pero el señor era funcionario público, estaban en un acto público, había un interés que los señores de Noticias 1 en su derecho consideraron que era un interés periodístico. El señor es funcionario, no podía hacer lobby y estaba haciendo lobby según las evidencias. Pero no sé, pero sabe que yo tengo... no hace lobby en el yo Congreso, creo, pues ¿quién dice que no podía hacer lobby? Bueno, porque no está dentro de sus funciones. No, pero no está prohibido tampoco. En las funciones no le dicen que no le dicen que no puede hacerlo. Bueno, los funcionarios públicos solo pueden hacer aquello que les está permitido, no lo que no les está prohibido. Claro, ahora, el tema es hasta dónde los periodistas estamos legitimados para, entre comillas, ejercer ese bullying, ese matoneo en aras de informar debidamente. ¿Cuál es el límite? Pero no, el punto del que usted mencionaba, Felipe, que es que estaban en un acto público. No, y es un funcionario público en acto público en la elección de un magistrado, tema que era candente y que no lo era hacía muchos años. Ahora, eso tiene un límite. Ahora, que eso es agradable... No, pero ahora hay al baño, ¿no? No se le metieron al baño de milagro, ¿no? No, pues estaba en la puerta. Y hay opciones, hay una cosa que se llama el zoom. Entonces el camarógrafo no tiene necesidad necesariamente estar tan encima, puede hacer un zoom desde más afuera y si quiere ser un poco más prudente lo puede ser, pero el camarógrafo está en todo su derecho en esto y en su obligación además. La cámara no lo siguió a él, lo que le siguió fue el lente de la cámara. Entonces iban detrás de él con el zoom, efectivamente. Pero bueno, dejo la pregunta ahí porque me parece que de todas formas hay un punto interesante y a ver a partir de qué momento pues eso se convierte en acoso periodístico, que yo no lo creo, pero entiendo que a unos funcionarios públicos les puede parecer antipático, sí, puede ser antipático, pero los señores tienen derecho y él era un funcionario público. Todo es partido. Tan de interés es pues que el señor termina pegándoles un coñazo a los periodistas de Noticias 1 y después inventándose que la falta fue a él. Todo es parecido a lo que pasa con los jugadores de fútbol, digamos, hay jugadores de fútbol a los que alguno otro lo está marcando, se sienten agobiados, lo quita y en algún momento saca la mano y se la pone y ahí el árbitro está mirando, en fin, realmente todo eso que pasó es bastante parecido a lo que pasa en un partido de fútbol. Solo que estamos hablando de un funcionario público que no puede incurrir en eso. Como Sergio Ramos, a mí me pareció que Sergio Ramos, hoy veo declaraciones, Aurelio, de periodistas, de futbolistas que dicen que la actitud de Sergio Ramos es una vergüenza. Pero yo esa actitud la entiendo, le soy sincero. Simular la falta con Cuadrado, porque así son los deportistas, porque eso hace parte del mundo del deporte, la falsa, lo que se llama en inglés el flopping. Aurelio, pero estamos hablando aquí de política y estamos hablando de una cosa diferente, ¿no? No, y Néstor, ¿y usted se dio cuenta cómo una señora que va acompañando a este subsecretario se moría de la risa frente a la pantomima que estaba montando el señor? No, es una cosa realmente, el comportamiento de ese funcionario público contradice todos los requisitos para el ejercicio recto y cabal de esa función. Yo creo que el doctor Lizcano debe proceder disciplinariamente, por supuesto. ¿Y pero qué tal el doctor José Obdulio Gaviria? Él dijo que no puede, porque esto es elegido por la plenaria del Senado, no por un funcionario público. ¿Y qué tal? Bueno, tiene que ponerla en la plenaria en cuestión. Y claro, tiene que sancionar y ponerlo en cuestión. Es más, no puede omitir que si se trata de una conducta irregular y tiene que mandarlo a la Procuraduría también
que lo tiene que vigilar como funcionario público. ¿Y qué tal José Obdulio Gaviria pidiendo cárcel para el camarógrafo de Noticias 1? ¿Qué tal? Esos son los que nos van a manejar después del 2018. Pero Aurelio, usted vio a sus amigos, a sus amigos del Polo también contra Noticias 1. Alexander López. Vi a Alexander López diciendo algo que me parece que lo hizo sin tener conocimiento. Se equivocó ahí Alexander, se equivocó. Pero el tema de fondo, Néstor, creo yo, que es el de la disposición que cuando alguien asume en un cargo público debe tener para que lo sigan, para que lo graben, para que le tomen fotos, para que le tomen audios, para que le tomen videos. Finalmente, pues de eso se trata la libertad de expresión y la libertad de prensa. Yo creo que en este caso y en todos los análogos, estas dudas se deben resolver en favor de la libertad de prensa, en favor de la libertad de expresión. Son las 9 de la mañana, 34 minutos. Pero además, insisto, es que estábamos en un lugar público. Ahí el señor no puede esperar que no lo graben. Todo lo que pasa en ese recinto, como es escenario público, es objeto de escrutinio público. Y por lo tanto, los ciudadanos tienen el derecho a recibir la información de lo que pasa ahí. Era una información relevante que el funcionario Saúl Cruz estuviera haciendo campaña en favor del doctor Álvaro Mota. Era relevante. Como era relevante también, por ejemplo, ocurrió en esa misma sesión, Néstor, a unos periodistas que era relevante. Pero en esa misma sesión, por ejemplo, el exministro Juan Fernando Cristo llegó a la sesión. Él dice que a despedirse de algunos senadores de los que no se había despedido ya no era ministro, y los senadores del Centro Democrático pidieron que fuera retirado, pues porque no ostentaba una calidad de funcionario público. Todo lo que pasa ahí es objeto de escrutinio. 9 de la mañana, 35 minutos.